Yo no creo que vine como a este planeta para simplemente ser como introducida en este proceso de haces dinero, gastas dinero, haces dinero, gastas dinero. Juego de humanos. Hola, ¿qué tal con todos? Un capítulo más del Juego de Humanos. Hoy estamos con Lucía Villavicencio, una increíble soñadora, creo que es lo que puede definir en todo lo que está haciendo. Un capítulo bastante interesante, de alguien que veo muchas soltando keywords: innovación, justicia social, creadora de contenido y bueno, ha hecho cosas acá y de forma global. Ha trabajado con muchos emprendedores, hoy está entrando dentro de este mundo, así que creo que puede aportar muchísimo valor para todos. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias, Alexis, por tenerme en este espacio y emocionada de ver qué conversación se desarrolla en este momento. Qué bien. Cuéntanos un poco más para la gente que no te conoce. ¿Quién es Lucía? Es una pregunta profunda. ¿Quién es Lucía? Es un ser humano con las complejidades y bondades que tenemos todos, con sus luces y con sus sombras. ¿Y quieres que te cuente más profesional? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué te cuento? Profesionalmente ha sido un camino de irse encontrando y de irse desarrollando. Te puedo contar qué estoy haciendo actualmente, te puedo contar del camino. Cuéntame, ¿qué quieres? Primero cuéntanos qué estás haciendo ahorita. Perfecto. Y de ahí nos vamos para la historia. Chévere, ¿qué estoy haciendo ahorita? En realidad estoy desempeñando diversas actividades. Realmente la principal es justamente estoy lanzando esta productora de podcast. Su nombre es Semilla Pod. Es una productora de podcast que tiene principalmente el objetivo de trabajar específicamente con personas, compañías, organizaciones que quieran generar, mejor dicho, que quieran plantar una idea, una voluntad, el hecho de querer sumarse a algo que se sienta positivo. Puede ser tanto pensando en el medio ambiente y en la crisis ambiental en la que estamos viviendo en este momento, o podemos pensar en aspectos sociales, desde cómo manejamos nuestras finanzas, a cuál es la experiencia migratoria. En general, puede ser hacia nuestro país, puede ser saliendo de nuestro país, puede ser conversar sobre qué significa ser una mujer en América Latina en este momento, y considerando muchos aspectos de lo que pasa en la vida de un ser humano, ¿verdad? Puedes considerar aspectos económicos, puedes considerar aspectos sociales, puedes considerar aspectos de género, de raza, pero ¿cómo se consideran todos estos aspectos cuando cuentas una historia? Y esta productora hace eso. Toma en cuenta todos estos aspectos con el objetivo de contar una historia que te invite a tomar una acción, que se sienta tangible. No siempre es posible. No se puede inspirar a todo el mundo, todos tenemos gustos diferentes, pero cuando se hace o cuando sientes que algo realmente te inspira, es algo lindo de generar y de ver y de compartir. Entonces, eso principalmente estoy haciendo ahora, trabajando en esta productora de podcast y soñando con cada podcast que se desarrolla y que puede aportar a nuestra vida en general. Increíble. Vamos a conversar un poco más acerca de esta semilla de podcast, de ¿Sí? contar historias. Y bueno, vamos a comenzar primero con la historia de Lucía. ¿Cómo Chévere. fueron esos? ¿Tú de dónde eres primero? Ajá, yo nací en Manabí, soy Manaba. manabita, ajá, Manaba. así es, soy manabita, soy de Chone, ajá. Ahí se ve el carisma, ahora entiendo todo. Eh, Saludos a la gente linda de Manabí que nos ve. Saludos a mi gente de Manabí siempre. Sí, pero es una historia un poco, o sea, nací en Chone, mi familia es manabita, toda manabita, y los choneros son personas muy orgullosas de donde nacieron. Entonces mi mami literalmente fue a Chone para que yo nazca ahí, pero ella estaba viviendo aquí y luego pues se regresa a vivir acá, entonces yo hablo como serrana, me porto como serrana, me visto como serrana. Sí, Pero tengo corazón de chone. pero tengo un 100% chonera. Varios de los momentos más importantes de mi vida se han desarrollado en Chone. Mucha de mi personalidad está muy influenciada, las palabras incluso que
que utilizo, ¿no? Al hablar es chistoso porque hablo como serrana, pero con palabras manavitas por mi familia. Entonces, en realidad, el haber vivido entre estos dos mundos, claro, encamina a que las cosas hayan sido como tienen que ser y esté yo hoy día aquí conversando contigo. ¿Creciste en Quito entonces? Crecí en Quito. Escuela, colegio acá. Toda mi vida hasta la universidad. Me gradué en la San Francisco, estudié periodismo, multimedios y relaciones internacionales. ¿Y cómo nació eso? ¿Cómo decidiste qué estudiar? ¿Cómo decidí qué estudiar? La verdad, siento que de alguna forma siempre estuvo asumido en mi familia que iba a ir a la San Francisco. Es como que te graduaste del colegio y te vas a la San Francisco. Nunca se conversó de como otras universidades u otras posibilidades, como ni en el país, ni en el extranjero, ni en ningún otro espacio. Siempre fue asumido y yo dije, bueno, pues me voy a la San Francisco. Y yo quería estudiar en realidad literatura. Como creo que varias personas en el mundo me encanta leer y me encantaba esto de contar historias, de escuchar historias, soy súper curiosa, me encanta saber cómo vive la gente, qué hace la gente, por qué hace las cosas. Quería estudiar literatura y no había literatura en la San Francisco, entonces dije, bueno, voy a estudiar periodismo, que por ahí se acerca, ¿no? Voy a entrevistar a personas, voy a escribir, voy a escuchar todo lo que me gusta. Entonces decidí estudiar periodismo. Y en algún momento, como todavía tenía tiempo en mis días, entonces dije, bueno, voy a estudiar relaciones internacionales. Yo creo que fue una buena decisión en ese momento. Me permitió conocer gente increíble, ampliar mucho más lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? De tener esta carrera de comunicación en una facultad y luego tuve que abrirme a la otra, conocer gente diferente, otras experiencias. Y como pueden ver, siempre hay dos. Nunca hay uno en mi historia. Siempre estoy dividida entre dos cosas o dos experiencias por alguna razón. Tal vez porque eso disfruto, ¿no? Me encuentro en estas situaciones. Interesante, no te casas con la polaridad que vivimos hoy en día. Al final del día los dos lados son lo mismo, ¿no? Qué interesante. Es como el odio y el amor. Están al mismo lado, solo vibran en diferente ángulo. El otro día leí eso y dices, es bastante interesante. Y el uno se transforma en el otro constantemente. Eso es lo que pasa con los extremos. Dan espacio a todos estos matices, ¿no? Que hay en el medio y constantemente se transforman. Terminaste la universidad. ¿Qué decides hacer? ¿Qué pasó después de ese espacio? Siento que estoy contando mi vida en este espacio. Sí, pues bueno, me gradué de la universidad, empiezo a trabajar en un espacio muy chévere, estaba haciendo comunicación, pero la verdad decidí que no quería ser periodista en el país por las cosas que estaba viendo y el momento que estábamos viviendo en ese momento. Y yo supe que siempre quise hacer una maestría. Tenía muy poco de haberme graduado de la universidad, en realidad. Tenía 3 meses. Y dije, como, bueno, creo que no voy a ser periodista. Viendo lo que estaba pasando alrededor mío, llevando ya 3 meses de trabajo. Y había esto que, claro, todos mis amigos y yo nos habíamos graduado. Y todos iban como... Eran nuestros primeros sueldos. Entonces, todos teníamos este primer ingreso que queríamos gastar. Entonces, todos trabajaban en el día, gastaban en la noche. Trabajaban en el día, gastaban en la noche. Y yo dije, no puede ser mi vida. Yo no creo que vine como a este planeta para simplemente ser como introducida en este proceso de haces dinero, gastas dinero, haces dinero, gastas dinero. Y tomando en cuenta que dije, bueno, creo que este no va a ser mi camino y tomando en cuenta que tenía estas preguntas, empecé a buscar opciones de maestrías. Siempre supe que quise hacer una maestría y decía, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y conforme iba respondiendo esa pregunta, opciones de maestrías iban apareciendo. Y ahí justamente aparece, yo digo que mi maestría me encontró a mí. Apareció esta maestría en estudios en teología, justamente en la Universidad de Harvard. Y dije, esto es, esto es. Y dije... Quiero ir a Harvard, casual, sí, así se levanta un día. O sea, no me levanté un día, simplemente encontré esto y dije como, a ver, como, yo quiero esto. Esta maestría check, y yo quiero esta maestría check. Y en realidad yo no estaba interesada como en irme ni siquiera a Estados Unidos. Yo estaba muy interesada, Europa era una posibilidad, pero realmente estaba interesada en Asia. Y esta maestría cumplía con todos los requisitos, entonces dije, bueno, me voy a aventurar. Conté a muy pocas personas que estaban en este proceso, y hubo gente que me dijo, o sea, primero porque me iba a estudiar teología. Muchísima gente dijo, estás loca, o sea... No vas a tener que comer, sabes qué vas a hacer cuando te gradúes, comenzar a la pregunta. La segunda es Harvard, como,
O sea, aplica, pero... Y creemos en tus capacidades, pero difícil que entres. Como, dale, intenta. Y la verdad, yo trato de acordarme de la Lucía de ese momento y digo, yo quiero ser como la Lucía de ese momento, que solamente dijo, bueno, esto es algo que tengo que hacer y yo voy a dar mi 100% y pase lo que pase, veremos qué pasa. Y de repente llegó la carta de aceptación y de repente llegaron como también, yo fui becada, no hubiera habido como otra oportunidad de que me vaya si no hubiera sido a través de la beca. Entonces la universidad me becó, la universidad me daba una subvención. Yo, antes de que llegara la carta de aceptación, como estuve en diferentes trabajos, entonces tuve la posibilidad también de tener mis propios ahorros. Y pues dije, wow, qué loco. Yo pensaba que nunca iba a pasar esto, que no iba a haber forma en la que yo me pueda ir, sea por una cosa o por la otra, pero nos vamos. Y me fui. Entonces, eso pasó después. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue por allá? Te cuento que tenemos 2 espacios. En el uno en este trato de conocer al humano detrás del personaje. Cool. Y por eso vamos ampliando un poco tu historia, un poco qué emociones sentiste. Y bueno, cuéntame cómo fue llegar a Harvard. Porque Chévere. una cosa tenemos todo lo que nos imaginamos y otra cosa debe ser estar ahí. Cuéntame tú qué te imaginas de Harvard para ver si voy desmitificando un poquito el espacio o diciéndote así es. Así es, qué buena pregunta. Veo a Y Combinator y a Techstars como el Harvard del mundo de startups. Uh-huh. Y bueno, Harvard, no sé, me imagino un espacio con muchos espacios verdes, mucha gente intelectual por un lado, como muy intelectuales y muy encerrados en sus cosas y hasta un poco cerrados del mundo por su nivel de enfocarse solo en el lado intelectual y dejar de vivir, y gente que está viviendo y muchos soñadores que están creando el mundo. Es así como me imagino, que me agarraste con la pregunta también, pero en pocas palabras me imagino. Es el ejercicio de ser periodista, perdón. Pues sí, o sea, definitivamente estás rodeado de gente con mucha energía, con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de aprender, gente que ha venido afilando diferentes capacidades para llegar a ese espacio. Entonces es un espacio súper competitivo, es un espacio en el que todo el mundo está muy despierto, en el que todo el mundo está constantemente trabajando muy duro. Y que la gente usualmente al que está al lado le está viendo como su competencia o le está viendo como la persona que me va a permitir llegar más lejos. Sabes que no me gusta hablar en generalidades y definitivamente hay muchas personas que se sienten así, pero también hay muchas personas que creen en la colaboración, en que la persona que está al lado mío es la persona con la que voy a trabajar para construir algo, independientemente de que sea ese algo, ¿no? O sea, puedes tener... Y eso es lo fascinante de este espacio, o de todas las universidades en general, ¿no? Que hay gente de todas las ramas y de todas las gamas y experiencias de vida, entonces es fascinante. Definitivamente es un lugar en el que te encuentras con gente de todo el mundo, con gente brillante de todo el mundo, entonces es muy fácil que tengas una buena conversación y que te pierdas de todo lo demás de tu día, porque es fascinante hablar con las personas que te vas encontrando, hay muchísimas bibliotecas, hay un nivel de exigencia altísimo, pero también son simplemente seres humanos, todas las personas todos somos seres humanos, entonces con las mismas complejidades y los mismos problemas que personas que van a otras universidades. Pero ¿qué es lo que más aprendiste? 2 o 3 cosas que tú dices, esto me enseñó Harvard. Me tengo que tomar un momento para contestar esa pregunta. Aprendí un poquito sobre cómo está organizado el mundo y las diferentes estructuras, ¿vale?, sobre las cuales funcionamos. Y ahí viene como la persona que estudió relaciones internacionales, desde cómo funcionamos como individuos hasta cómo funcionan nuestras familias, estructuras más grandes como comunidades, como ciudades, como país y luego internacionalmente. Cómo estas estructuras nos permiten habitar ciertos espacios, sentirnos cómodos en unos, no tan cómodos en otros. Entonces entender esa forma de organización fue algo que radicalmente cambió mi vida. Otra de las cosas, y esto fue post Harvard, pero sé que se empezó a construir ahí. Yo siempre había escuchado esta frase de los amigos son la familia que escoges,
pero nunca la había vivido así realmente. En cambio, en ese momento estaba en un país que no era el mío, hablando un idioma que no era el mío, enfrentándome a todas estas maravillas a las que te enfrentas cuando te vas a estudiar a un lugar diferente, solo subiéndole la capa de que era este lugar en el que habían todas estas expectativas de que seas brillante todo el tiempo. Y la verdad, los amigos son la familia que uno escoge. Mis amigos, las relaciones que construí en ese momento me salvaron la vida en ese momento, después, ahora, y la vida se comparte con los amigos. Entonces te voy a compartir esos dos por ahora. Interesante, vemos como la primera es desarrollar un pensamiento crítico, saber dónde estoy parado. Sí. Yo creo que eso es bastante importante. Y muchas veces en la academia tradicional, que no está para nada mal, ni quiero estructurar, como tú decías, de encasillar a nada ni nada. Pero sí me resuena mucho que la gente se pierde mucho en sus pensamientos y no en la realidad. Sí. Cuando hablaba de cosas como, ok, mira, una cosa, hablando en cosas del juego de humanos, que es la economía y cómo nos movemos. O sea, ok, sería muy distinto y puedo hablar 2 horas de lo que yo creo que está bien o mal. Al final del día vivimos en un mundo capitalista que se mueve de una forma, que los países son solo cosas creadas por humanos, para humanos. Pero así funciona. Y nacimos en este momento donde el 2021 tiene varios retos como sociedad, varios retos como planeta, y hay que solucionarlos y hay que verlos de esa forma, porque muchas veces nos perdemos pero si es que debería ser así, si se aplicaría de esta forma, y empezamos a volar de pensamientos, y pasa mucho que este pensamiento de cuando es muy diferente la universidad a la realidad, cuando no debería ser así. Vamos a la base, la universidad nace como ese espacio que está para solucionar los retos y los problemas de la sociedad. ¿A qué momento se desconectó tanto? Es otro podcast para eso, me parece un tema muy interesante, pero que me gustó mucho eso, que te desarrolle mucho un pensamiento crítico. Y en pocas palabras, en dónde estoy parado y qué quiero hacer. Y sabes que, Alexis, me parece muy interesante tu observación por 2 razones. La primera es porque realmente yo me choqué con el mundo cuando estuve en este espacio académico y claro, es desarrollar mucho la academia, ¿no? Los pensamientos, hacia dónde estamos yendo, cuestionar mucho las cosas. Y yo estaba muy frustrada porque yo quería algo mucho más práctico. Quería decir, como yo vengo aquí porque tengo estos dolores y como seres humanos compartimos estos dolores, ¿cómo los resolvemos? Y no veía esa practicidad, sino veía más pensar, bla, bla, bla. Y una vez que me gradúo y empiezo a trabajar en espacios mucho más prácticos, pero no, esperen, tenemos que pensar. Pero ¿qué dice no sé, este último artículo sobre esto? ¿Lo estamos haciendo bien o no lo estamos? Entonces es chistoso ver cómo estas 2 cosas se integran, pero tú lo dices, las cosas hay que pensarlas, hay que racionalizarlas, pero también es muy importante tomar acción. Exacto, y al ver como, ok, ahorita, ¿cómo resolver? Estamos cerrando un primer espacio. Perfecto. En el que de todo el contenido que tú nos vas ampliando, 3 libros o podcasts o entrevistas que creas que es muy importante que la gente que está viendo y está entrando en la innovación, en la sostenibilidad, en el periodismo, en contar historias, puedan inspirarlos. Wow. Me diste tantas en innovación, en emprendimiento, en periodismo. Bueno, creo que un libro que siempre estoy recomendando a todo el mundo y que tal vez tiene que ver en el centro con todo lo que estamos hablando y tal vez no, pero es All About Love de Bell Hooks. Es un libro que habla sobre el amor, principalmente hacia las mujeres y principalmente hacia las mujeres de color. Término que no utilizamos mucho en español, se utiliza women of color mucho en inglés, of people of color, pero en español personas que no sean netamente anglosajones, ¿verdad? Entonces este libro te permite pensar sobre cómo estamos construidos como seres humanos, qué es lo que pensamos del amor, cómo vemos el amor en diferentes formas, y creo que ese es un libro esencial para cualquier persona que quiera desarrollar cualquier cosa, solo para pensar desde dónde estás creando y por qué estás creando. Otro libro que me encantaría recomendarles fue escrito por alguien que fue profesor de Harvard Business School por muchísimo tiempo. En este momento no se me viene el nombre del autor, pero sí el nombre del libro, que es How Are You Gonna Measure Your Life? O cómo mides tu vida, que te habla justamente de, ok, esta vida que tú estás planeando como ser humano, ¿cómo lo pones en práctica en tus negocios? Entonces, si tú vas a ser un empresario, si tú vas a ser un emprendedor, también eres un ser humano. ¿Cómo alineas los dos?
Ajá, y quisiera recomendar algo para innovación, pero en realidad, en lugar de recomendar un libro o un podcast, les voy a recomendar una práctica. Simplemente de 0 a 1. Intenta crear algo. Intenta crear algo de 0 a 1 y esa es la mejor escuela de lo que significa ser un emprendedor. No tienes nada y tienes que crear algo. De 0 a 1, a tomar acción. Tú has venido hablando con muchísimos emprendedores y es un punto interesante porque has estado con gente de distintos lados, distintas culturas, en etapas tempranas y hoy estás tú viviéndolo en carne propia, como lo conversamos hace un rato, emprendiendo dentro del mundo del podcast. Así que, bueno, comencemos primero. Por supuesto. Con el paso 0. ¿Qué crees que es eso importante y esa base principal cuando estás teniendo una idea, empiezas a resonar algo que quieres hacer y como lo hemos hablado en muchos capítulos, hoy el mundo no tiene espacio para más empresas, sino para soluciones a los problemas de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Así que yo creo que ahí comienza ese paso 0, 0, 0 profundo. De ahí, ¿qué podemos ir haciendo y cómo has ido viendo a los emprendedores? 100%. Yo creo que el paso 0 es tomar la decisión. Porque hablaste de ya, bueno, más o menos tienes la idea, yo creo que se van sintiendo como presentimientos, ¿no? Cuando eres un emprendedor o tienes ganas de resolver algo, simplemente empiezas a tener este impulso, algo que te dice que te pican las manos, quieres leer, quieres empezar a hacer, te sientes como incómodo ya en el lugar en el que estás y de repente esta idea se empieza a desarrollar y dices, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. El paso 0 es tomar la decisión. Y decir, bueno, si esto es lo que estoy sintiendo que quiero hacer, si tengo esta idea que siento que la quiero ejecutar, a crear, a tomar acción en ese momento. Si ya sentiste ese llamado, pues hay que responder y tomar acción. Has estado cerca de distintos emprendedores. ¿Cómo llega a eso? Luego de que estás en una maestría de teología, en la cual ya la invitamos a un capítulo especial del Juego de Humanos, en la que vamos a empezar a hablar más de teología, de filosofía y de cómo los humanos interpretamos cosas y la divinidad. Y bueno, nos vamos a ir por otro lado en ese capítulo. ¿Cómo llegas de esto a este mundo de emprendimiento? En realidad, yo antes de irme a mi maestría había estado con otras 2 emprendedoras ecuatorianas que antes de irme en realidad habían empezado con su emprendimiento. Yo las conocí en una etapa en la que su emprendimiento recién estaba empezando y en muy corto tiempo lograron hacer que crezca. Y en estos 2 momentos trabajé con ellas y justo antes de irme de mi maestría había estado en este segundo momento. Son Michelle Arevalo Carpenter y Daniela Peralvo. Entonces en Impacto yo había trabajado con ellas en 2 ocasiones y pues bueno, me fui a hacer mi maestría pero tanto Dani como Michelle siempre han estado en mi vida. Me fui a hacer mi maestría, después de graduarme estuve un tiempo en Estados Unidos y regresé a Ecuador. Entonces estaba haciendo diferentes cosas, pero en una de esas me encuentro con Michelle en la calle y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo así como, algunas cosas. Y luego Dani me llama y me dice, mira, tenemos este puesto para ti, creemos que va a ser muy interesante. Ellas estaban enfrentando ya en esta tercera etapa a varios como desafíos porque habían crecido exponencialmente y continúan creciendo y en ese momento lo estaban haciendo. Entonces creemos que va a ser un reto interesante para ti. Estas son las cosas que te ofrecemos. Yo ya había trabajado en Impacto y con ellas en 2 oportunidades diferentes. Entonces dije, pues, bueno, vamos. Para esto yo estaba trabajando con una productora de podcast en Estados Unidos. Entonces estaba haciendo ese trabajo, pero un trabajo parcial que me permitía tener otro trabajo en Ecuador. Y pues bueno, ahí me sumé una vez más a la aventura de Impacto, pero ¡qué aventura! Ahí tuve la oportunidad de conocer muchísimo más y de meterme de cabeza porque creo que en las otras 2 oportunidades solo lo veía como superficialmente. Después de toda esta experiencia de vida, 3 años después, todo había cambiado en mí, todo había cambiado en el Ecuador, todo había cambiado en el ecosistema de emprendimiento, los términos que se utilizaban, todo se había desarrollado en esos 3 años. Entonces yo pude
entrar en este ecosistema y hacer muchas preguntas y hablar con muchas personas y ver, Impacto tiene una aceleradora, ¿no? Conocer a las diferentes personas, emprendimientos que estaban entrando a estos procesos de aceleración, luego de pensar desde atrás, ok, ¿cómo crece este proceso de la aceleradora? Yo estaba en otra línea de trabajo en Impacto, que eran como las consultorías de innovación. Entonces, ¿qué significa el mundo de innovación? Nosotros estamos trabajando con organizaciones internacionales y empresa privada y pensar, literalmente éramos Dani y yo pensando y decir, ok, ¿qué necesitan los organismos internacionales para desarrollar? ¿Cómo están apoyando no al desarrollo de solución de problemas sociales y ambientales en el mundo? ¿Cómo nosotros podemos hacer para aportarles? ¿Cómo funciona esto en las empresas privadas? ¿Quiénes son los intraemprendedores? ¿Cómo las empresas están innovando todo el tiempo? ¿Y cómo en realidad los emprendedores y estas empresas tienen algo en común o se pueden apoyar mutuamente? Entonces fue un espacio mucho también de conocer qué es lo que está pasando en el ecosistema, pero también preguntarse cómo podemos ayudar a los ecosistemas a crecer y a ser colaborativos, ¿no? Y ahí fue cuando pues me empapé de todo el mundo del emprendimiento. Viendo estos empresarios, emprendedores de sus primeras etapas, ¿qué viste en común entre distintas personas? Yendo a la persona, o sea, como... Yendo al ser humano. Al ser humano. Definitivamente el hambre de hacer. Es algo que de verdad es una característica fascinante de los emprendedores, que no solo se queda ahí, ¿no? Sino también todas las personas que tienen esta curiosidad, es la capacidad de, ves un problema y tienes que resolver. Una frase que se utiliza mucho en el mundo del emprendimiento es el enamórate del problema, ¿verdad? Que no te obsesione la solución, porque si te obsesiona la solución, como tú generas una solución y no resuelve el problema, tal vez te desanimas, dejas tu emprendimiento, dices esto no es para mí, pero si tú te enamoras del problema, no vas a parar hasta resolver ese problema. Y eso es algo que he visto como definitivamente en todos los emprendedores. O sea, tienen un dolor y quieren resolverlo. Algo te molesta y quieres resolverlo. No tienes un excelente sonido en tu casa. Alguien va y crea un excelente sonido y provee esa necesidad. Te das cuenta de que la moda no es sostenible y está destruyendo el planeta. Te molesta, entonces vas y creas una línea de ropa que sea amigable con el medio ambiente. Ves que las mujeres que trabajan en este país no tienen un espacio para lactar, pues vas y creas cabinas de lactancia. Te molesta que ves a todo el mundo llevando botellas de agua, creas un filtro de agua, ¿verdad? Que es producido en nuestro país con nuestros materiales. Entonces vemos cómo ese primer punto de partida es estar más consciente de qué es lo que está pasando en la sociedad y qué es lo que hemos visto alrededor de estos capítulos, detectar qué problemas y cambiar ese mindset de dejarnos de enamorar de nuestro producto o soluciones y enfocarnos en los problemas que están existiendo. Una vez tenemos ya detectado un problema, el siguiente paso es empezar a construir un producto. ¿Qué crees que es importante en estas etapas para llegar de 0 a 1? Siento que estamos como yendo por las diferentes etapas del design thinking. Entonces, bueno, pues tuviste una idea, piensas que tienes una solución a un problema, tienes que prototipar. Tienes que ver si funciona y no funciona. Y la verdad, las personas que trabajan conmigo dirán qué chistoso que la Lu esté hablando de esto, porque a mí me cuesta mucho ir de ese paso. Yo puedo evaluar el problema y puedo idear 1000 soluciones, pues soy una gallina a la hora de hacer. O sea, una vez que me toca empezar a hacer, solo trato de agarrarme de todo y asegurarme. Y siempre la excusa es que tiene que estar perfecto, tiene que estar perfecto, si no, no puede salir. Y en realidad ahí, como para uno de mis proyectos, tengo un socio que es maravilloso y que siempre me dice, no, Lucía, tenemos que salir ahorita. Y yo así, no está listo, no importa. Y yo como, bueno, entonces se tiene que ir. Sí, y yo creo que esta también es una frase que he aprendido mucho en el mundo del emprendimiento y que de verdad es una de las grandes lecciones que yo he tenido, es lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y si eres emprendedor, tienes que salir. Tienes que probarte por más nerviosos que estés, por miedos que tengas, porque creas que no está perfecto. Eso no lo decides tú. Lo decide tu audiencia, lo decide tu cliente. Entonces, para el 0 a 1, ok, tuviste la idea, tienes la decisión, te vas a enfocar en el problema, sal con tu prototipo. No importa si no está perfecto, simplemente hazlo y luego vas arreglando en el camino.
Ujú. Y es importante en esta fase de prototipado y mientras vas construyendo tu producto mínimo viable, que puedas ser lo más creativo y económico posible. Es un error que cometí Sí. como para sacar nosotros hoy, esto es atemporal, siempre pienso eso, que estamos grabando en internet, esto no sé cuándo va a ver la gente, pero en 2021 Bow está pasando, la startup donde soy su CEO, Ajá. está pasando su segundo pivot. Pasaron 2 años un primer pivot que nos costó casi un poco más de un año pues, lanzar un producto Ujú. que nos costó muchísimo y que después cuando ya lo lanzamos y el producto que ya se seguía creando estaba listo, vimos que la necesidad y el problema por dónde enfocar el producto va por otro lado. Mm. Fue necesario toda esa curva de aprendizaje, pero quizá ustedes diciendo no hace falta que lo hagan. Hay que ser muy creativos al momento en que estás dando una solución que, como lo conversábamos con Juan Daniel Nebel de Picker, quiere hacer una app para competirle a Rappi. Ok, ¿cómo comenzó? Comenzó con Google Maps, Google Sheets y lanzarse. Wow, Lanzarse, porque ajá. tienes que usar las herramientas que tienes. A veces quieres... No hay que crear el agua tibia, esto yo creo que es algo muy importante. Sí, definitivamente. Queremos crear un nuevo mapa cuando tienes Google Maps. Quieres crear y ponerte a hacer la pasarela de pagos cuando ya están ahí las 20 pasarelas de pagos en el mercado. Entonces encuentra tu espacio y prueba con lo que existe en el mercado, que eso te va a tener como validar esa idea. Definitivamente esa es una excelente acotación y es algo que nuevamente yo cuando trabajaba con emprendedores y pensando cómo podemos apoyar a sus diferentes empresas y etcétera, siempre escuchaba esta frase, ¿no? O sea, como que tus prototipos sean rápidos y baratos, rápidos y baratos, rápidos y baratos. Y yo les decía como que tienen que ser sus prototipos rápido y baratos, saquen rápido ahorita. Y ahora que estoy yo, es como, no. Entonces entiendo como y para los emprendedores que nos están escuchando, como entiendo ese dolor y no se frustren cuando uno quiere como o desarrollar su propia cosa o hacer que todo sea perfecto, pero creo que ya tenemos la experiencia de tantos otros emprendedores que han venido antes de nosotros que nos dicen, no, prototipa rápido y barato, equivócate lo más rápido que puedas porque así te vas a ir perfeccionando. Uh-huh.